Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Sandra Vanegas, una mujer quien viene a compartirnos su historia y seguramente a inspirarnos con ella. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Sandra Vanegas es la invitada de nuestro espacio Vivencias, una mujer que nació en Ciudad Bolívar y ama su municipio. Exalta la labor de su madre Noelia Vanegas y reconoce que la plaza de mercado ha dejado una huella en su vida, así como algunos de los juegos tradicionales que jugaba en su infancia. Conozcamos un poco la historia de esta mujer sonriente y alegre. Bienvenida al programa Vivencias, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Hola Luisa, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Bueno, este programa siempre nos gusta empezar contándole un poquito a la gente de dónde es, dónde naciste. En Ciudad Bolívar, soy de este bello municipio. Eres la segunda hija de 5 hermanos, o sea, estás como dentro de las mayorcitas. ¿Qué rol ejerciste sobre esos hermanitos de pronto más pequeños? Bueno, digamos que como que ese rol de hermano mayor siempre lo cumplió mi hermano mayor, mi hermano Julio. Él era el que en ausencia de mi mamá se encargaba pues como de nosotros, de que todo estuviera bien. Él era el que nos daba las pelitas por ahí cuando mi mamá no estaba. Y yo era como esa hermana menor, obediente, aunque soy de las mayores, no ejercí pues como ese rol de autoridad con mis hermanitos, no. Hablemos un poquito de la mamá. Tu mamá es una persona súper conocida en la plaza de mercado, lleva prácticamente toda una vida allá. Cuéntanos un poquito cómo llega ella allá y a qué se dedica. Bueno, mi mamá creo que como lo dice Luisa, es una persona súper reconocida en el municipio. ¿Quién no conoce a Noelia Vanegas de la plaza de mercado? Mi mamá ha sido una mujer luchadora, trabajadora, dedicada a sus hijos, y creo que es de ahí, desde esa plaza de mercado, que ella ha obtenido como el sustento para mis hermanos y para mí, y hoy sigue pues como su actividad de venta de legumbre en este lugar. ¿En algún momento de la infancia, de la adolescencia, ustedes entraron como a trabajar con ella ya o siempre los tuvo aparte del negocio? Yo considero que tanto yo como mis hermanos hemos hecho parte de la plaza de mercado, ¿cierto? Primero porque éramos muy pequeños, entonces era el lugar donde mi mamá trabajaba y donde mi mamá nos cuidaba, ¿cierto? Crecimos en la plaza de mercado y obviamente a medida que íbamos creciendo pues íbamos apoyando las labores, entonces que de empacar algunos productos o de ayudarle a llevar a los clientes al carro. Eso es como lo que más hacíamos mis hermanos y yo en la plaza de mercado. Tú nos decías hace un ratico que estaba el hermano mayor, el que de pronto acompañaba a la mamá en ese proceso de formación de los más pequeños y que era juiciosa, pero hay una leyenda por ahí que dice que era la intocable del barrio, la más necia, la que decían, ay no, con ella no, que es que siempre hay daños. Bueno, digamos que mi familia se ha caracterizado por eso, ¿cierto? Hay situaciones un poco complejas, mi familia materna, entonces, bueno, crecí en el barrio Manzanillo. Como mi mamá se dedicaba a trabajar, entonces era mi abuela quien se encargaba de los cuidados de nosotros y pues era ya adulta y no ejercía como, digamos que cabalmente ese rol de autoridad. Entonces Sandra era para arriba y para abajo, callejeando, muchas veces descalza, muchas veces sucia, y pues digamos que los vecinos o las familias pues no querían que se juntaran con Sandra, ¿cierto? Porque era como esa niña a la que no queremos que nuestros hijos se parezcan.
y era pues como eso lo que pasaba, por eso digamos que era como la prohibida del barrio. Sandra, recordando un poquito esa época del barrio, de los juegos en la calle, de la vida sin, como llamémoslo, sin complicaciones, tan conectados a aparatos, de pronto, ¿cuáles eran esas actividades que tú recordabas como de salir a jugar con los amiguitos o de hacer ahí cerca de casa? Bueno, los juegos tradicionales que más jugábamos era arrancayuca, escondidijo, que chucha cogida, jugábamos todas las versiones de la chucha, chucha congelada, chucha televisión, chucha, las que se puedan imaginar, era como lo que más jugábamos en el barrio Luisa. ¿Será que los niños de ahora si les hablamos de chucha saben de qué le estamos hablando? Yo creo Pues, que no. probablemente sí, habría que hacer como un sondeo porque lamentablemente la tecnología ha desplazado mucho este tipo de actividades en los niños. En el colegio, ¿cómo eras en el colegio? ¿Eras una niña aplicada, también neciecita, te gustaba o no había ahí como un disfrute? Bueno, estudié mi secundaria en la institución educativa San José del Citará, antes conocido como el IDEN San José del Citará. Sí me gustaba mucho estudiar, era juiciosa, pero tuve como un periodo de colegio en el que empezaron como a volárseme los cables. Entonces, sí me portaba mal, tuve contrato pedagógico, luego contrato especial, luego suspensión, ¿cierto? Eso fue como entre séptimo y noveno. Ya en noveno ya empecé como a sentar cabeza y a pensar en, bueno, ¿qué va a pasar con Sandra si sigue dando lidia? Porque además hay algo muy particular y es que éramos un grupito de amigas que todas nos dedicamos como a hacer maldades, a molestar a los demás, pero yo era como la cabecilla del grupo. Entonces todo lo que hacíamos ya los profesores, los directivos me tenían como fichada, entonces yo era la que respondía. En algún momento de la vida, no, esto no puede seguir y iba perdiendo muchas materias, probablemente tenía que repetir noveno. Y desde mitad de año empecé súper juiciosa a recuperar, a ponerme al día con todo y los profesores como al verme desempeño me premiaron, ¿cierto? Aparte de que recuperé todas las materias, me permitieron ingresar a la modalidad comercial para que como que fuera la recompensa a todo ese esfuerzo que tuve de tanto tiempo como académicamente empezar a bajar y venga, es que aquí estoy yo nuevamente y pude terminar mi secundaria como bachiller comercial. Conociste al que hoy podríamos denominar el amor de tu vida desde muy pequeñita. ¿Cómo se conocieron y cuántos años tenían? Ok, hablar de Carlos es para mí una felicidad inmensa. Yo conocí a Carlos, mi hoy esposo, el padre de mi hija, cuando tenía 14 años. Yo puedo decir que fue amor a primera vista, ¿cierto? Yo me encontraba en el parque, recuerdo en el atrio con unos amigos de él y lo vi pasar. Y yo, ¿qué es este hombre tan hermoso, por Dios? Hablé con uno de los amigos de él, le mandé saludes y yo ya le saludé a ese hombre tan lindo. Y bueno, aquí estamos hoy, llevamos ya 25 años juntos construyendo esta linda historia de amor. Como tú lo dices, son 25 años de una relación bonita, pero también me imagino que han sido 25 años de muchos retos y de muchos aprendizajes, sobre todo porque fueron papás muy jóvenes. ¿Cómo fue esa maternidad y esa paternidad cuando aún uno apenas está definiendo qué va a hacer con la vida? Sí, Luisa Melisa llegó a nuestras vidas, digamos que de manera muy prematura, pero no llegó sin ser deseada, ¿cierto? Melisa fue una mujer supremamente deseada, supremamente anhelada y cuando llegó, pues desde que llegó hasta hoy ha sido una mujer muy, muy amada. No fue fácil, ¿cierto? Y hoy no me arrepiento de haber sido madre adolescente. Melisa nació cuando yo tenía 17 años, pero hoy que soy profesional y he conocido muchas herramientas, considero que si hubiera llegado en otro momento,
de pronto no me hubiera equivocado tanto, ¿cierto? De pronto hubiera tratado o hubiera hecho mejor las cosas, aunque sé que mi esposo y yo hicimos lo mejor para siempre acompañarla, para siempre estar. Melissa fue y ha sido una niña supremamente bendecida por la familia en la que nació, ¿cierto? Llena de amor, llena de valores, llena de ejemplo, unos papás que se aman y que la aman profundamente. Entonces siento que es eso, no me arrepiento de haber sido madre adolescente, pero siento que si hubiera llegado después, se hubieran cometido menos errores. Creo que pues los papás siempre dicen que ser papás es una labor de tiempo completo y para toda la vida, pero ya en este momento justamente también están ustedes recogiendo esos frutos, ya con una hija profesional. Yo me imagino que ya también va entrando esa etapa donde es muy un crecer juntos, es muy un construir mamá, hija, papá, pues también en este caso, ya no, obvio sí de acompañar, pero ya no es estar pendiente de absolutamente cada pasito. Melissa acaba de terminar su proceso universitario, afortunadamente ya empezó a trabajar, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es una nueva etapa para ella, que si bien nosotros vamos a estar siempre acompañándola, siempre alentándola, pues ella ya empezó a construir su vida, empezó a cumplir sus sueños y sabemos que ya no va a ser igual, ¿cierto? Ya no es ese proceso académico en que llegaba a la casa cada 2 semanas o que en sus periodos de vacaciones, que eran 2 veces al año súper largas, ella estaba aquí. Pues ya sabemos que es diferente, pero ella sabe que siempre va a tener un papá y una mamá que seguirán acompañando su caminar en esta vida. En el orden de tu historia está obviamente este momento tan importante de la maternidad y después llega la parte del estudio. ¿Eres trabajadora social? ¿Ese siempre fue el sueño o había otros planes y fueron cambiando en el camino? Bueno, como hablábamos ahorita, digamos que yo fui madre adolescente. Por circunstancias de la vida, Carlos y yo tuvimos que formar una familia, porque inicialmente él estaba en su casa, yo estaba en mi casa con mi hija. Pero a raíz de que mi mamá decide irse un tiempo a vivir a otro lugar, y como mi esposo y la familia de mi esposo en el desespero de que venga, cómo se nos va a llevar la niña, porque estaban supremamente enamorados de ella, entonces mi esposo y yo formamos como esa unión, como que nos tocó, no era algo que teníamos planeado en el momento, nos tocó. Bueno, entonces, bueno, yo estaba dedicada a mi esposo, a mi hija, y sí en algún momento pensaba estudiar, pero yo decía, bueno, sí voy a invertir parte de mi tiempo que sea en algo que me guste. En ese momento creo que habían ofertado algunas opciones para estar acá en Ciudad Bolívar y era enfermería o una licenciatura en educación preescolar, creo, pero no era algo que a mí me moviera. Tuvimos una conversación en una noche de barrio con Jaime, un abogado que ha sido pues como amigo de la familia de mi esposo, y hablando de las opciones o de los sueños que tenía yo para estudiar, llegamos al tema de la psicología. Siempre quise ser psicóloga desde el colegio, soñaba con ser psicóloga, pensaba que si hubiera ido a la universidad sería psicóloga, pero él lo dice, hoy me parece pues como muy particular, y es, en Andes hay trabajo social, eso es muy parecido a la psicología, hágale, métase a eso. Yo como que bueno, desde el desconocimiento, porque obvio son 2 profesiones totalmente diferentes, me monté como en esa vaca loca, digamos, de me voy a presentar a la universidad, siempre con el apoyo de mi esposo, pero él ha sido era muy incrédulo, porque ya ha ido cambiando, pues viendo cómo la vida ha sido con nosotros. Él ha ido cambiando su percepción de que las cosas son imposibles, que no se puede. Entonces, bueno, me presenté a la universidad, en la primera oportunidad que me presenté pasé, ¿cierto? Pasé en 5º puesto, después de haber dejado de estudiar tantos años. Y ya empezó un reto mayor, y era poder acceder a ese proceso educativo, ¿cierto? Fueron 5 años, fueron muy duros porque fueron en el municipio de Andes, entonces yo me desplazaba todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Inicialmente amanecía allá,
y mi esposo era el que se encargaba de la niña, en algunas oportunidades pues con el apoyo de su familia, pero principalmente era él el que se encargaba de Melissa. Y luego pues tuvimos la oportunidad, gracias a una familia que queremos mucho, ¿cierto? La familia Vargas Ortiz. Tuvimos la posibilidad de que yo accediera a una moto, entonces era más fácil desplazarme, ir y venir, y así transcurrió la universidad. Pude graduarme en el año 2015 y poder pues como luego de eso ejercer esta bella profesión que la vida puso en mi camino. Casi todo este proceso ya laboral lo has podido desarrollar acá en el municipio y muy de la mano de entidades públicas. ¿Qué es de pronto lo que tú nos puedas contar que desde la profesión has aprendido, pero que también le has aportado a la comunidad de Ciudad Bolívar? Sí, Luisa, mi proceso de prácticas profesionales lo hice en la administración municipal. Su mayoría fue en la oficina de víctimas. Luego, antes de graduarme, me ofrecieron la oportunidad de ser el enlace de víctimas, ¿cierto? Entonces, mientras hacía mi último semestre en la universidad, laboraba ya en la administración municipal como enlace de víctimas. Posteriormente pude iniciar, ¿cierto? Yo me gradué en agosto del año 2015 y para el año 2016 ya estaba ejerciendo mi profesión en este programa que conocemos como Buen Comienzo, que hoy se llama Modalidad Familiar. Esa fue mi primera experiencia laboral como profesional. Y posteriormente pude trabajar con la Secretaría de Educación en la ejecución del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, y ya llevo casi 7 años en la Comisaría de Familia. Creo que lo que he podido aportarle a la comunidad es como esa humanidad que necesita tanto la población luego de ser como víctimas de alguna situación de vulneración de derechos, tanto las mujeres, los niños, los adolescentes, que hoy por hoy atiendo desde la Comisaría de Familia. Sandra, con lo que nos cuentas de tu recorrido y las experiencias laborales que has tenido, me imagino que han sido contextos sociales de pronto diferentes a los que las personas normalmente vivimos. ¿Cómo se aprende a diferenciar entre lo que está pasando en el mundo y en la vida de muchas personas y cómo no cargar con eso para la vida de uno? Bueno, Luisa, digamos que no hay una respuesta para esa pregunta porque no es fácil. Por más que uno quiera, hay situaciones que llegan y duelen demasiado, que generan tristeza, que generan dolor, y que por más que usted quiera salir de la oficina a las 6 de la tarde y llegar a su casa y no seguir pensando en esa situación difícil de esa mujer, en esa situación difícil de esa familia, de ese niño, de esa niña o de ese adolescente, por más que uno quiera no pensarlo, es imposible. Digamos que yo hoy no le podría decir, sí, veas que lo podemos hacer así o esta es la fórmula para que lo laboral no afecte lo personal y lo familiar, porque realmente sin que uno quiera hay casos que se quedan para siempre. Sin entrar a contar aquí, pues obviamente ni los casos ni las personas, pero desde las realidades que tú vives en tu día a día, ¿cuál podría ser ese mensaje a quienes nos ven de pronto de ser más tolerantes, de ser más empáticos, más respetuosos? Como te digo, muy enfocado desde esa realidad que ves tú en tu diario vivir. Bueno, Luisa, cuando pienso en mi futuro, como para dar respuesta a esa pregunta, digamos que es algo que trasciende como lo económico, ¿cierto? Mi intención no es acumular y acumular dinero, porque siento que la principal riqueza que he tenido y que tengo hoy es mi familia. Deseo continuar al lado de mi esposo hasta que estemos viejitos, tener a mi mamá cerca, que Dios me permita ver crecer a mi hija personal, laboral y familiarmente, que me permita estar al lado de ella y verla cumplir pues como todos esos anhelos y esas metas que ella tiene. Eso es como lo que sueño para mi futuro, Luisa. Yo creo que esos son los sueños que a veces cuesta más reconocer, porque por lo general nos hablan de sueños y nos vamos a pensar en el carro, en la moto, pero
cuando estamos tan conectados con nosotros mismos, podemos hablar como tú lo acabas de hacer, desde el corazón. Sandra, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu historia de vida, que seguramente va a servir para inspirar a muchas personas. Y muchas gracias, Luisa, a usted por la invitación. Para mí ha sido muy buena hija. Yo la quiero mucho. Me disculpa porque me pongo triste. Yo la quiero mucho a ella. Es muy buena hija, muy buena esposa, muy buena mamá. Y para mí ha sido una gran mujer, muy responsable. Entonces, para mí es toda una señora porque ha sido muy bien manejada con su esposo, su hija, es muy trabajadora, que siempre donde esté la recuerdo. No es que hay veces ella ni me llama y yo le digo, bueno, usted es que no tiene mamá y yo la llamo y así. Somos amigas desde que éramos unas niñas. Es un regalo que la vida nos dio a las dos, poder complementarnos y poder vivir tantas cosas juntas, acompañarnos en todos los procesos laborales, familiares, profesionales. Hemos estado juntas en las alegrías, en las cosas no tan alegres, las dificultades que nos entrega la vida día a día. Es una persona apasionada y entregada al 200% a su familia. Esa es su prioridad siempre. Su esposo, Carlos, Melissa, son también seres humanos excelentes que han aprendido a entender su trabajo y su entrega por las demás personas, que a veces en su tiempo le pueden quitar un poquito de espacio, pero sin embargo ella siempre tiene tiempo para todo, siempre busca, siempre apoya, es una excelente líder. Si estamos hablando del ámbito laboral y profesional, es una persona que mueve personas, hace que las cosas sean posibles. Ella es, me quedo sin palabras, ¿cierto? Son tantas cosas bonitas que puedo decir como ella, y me siento muy feliz de tener la oportunidad de tenerla cerca a mí. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Hoy Sandra, como una más de nuestras invitadas, nos demuestra que los límites están en nuestra mente y que con trabajo y dedicación todo se puede lograr. Recuerden que si se perdieron algo de este capítulo o desean repetirlo, nos encuentran en YouTube como Pasivo el En Vivo. Vivencias.